Ya hemos visto en este video que se puede inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca de las barras de la jaula de ardilla. Están conectadas en cada extremo, lo cual crea múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente y crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también girará en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con él, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas. Esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o devanado utilizados para crear el campo electromagnético giratorio. Cuando la electricidad pasa por los cables para alimentar las bobinas, encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada una de ellas tiene una letra y un número correspondiente. Tenemos 1B, 1W y luego W2 y B2. Tenemos nuestras bobinas en fase 1 conectadas a las dos terminales 1 y luego las bobinas de fase 2 conectadas a las dos terminales B. Por último, la bobina de fase 3 conectada a las dos terminales dobles. Observe que los terminales eléctricos están distribuidos en una configuración diferente de un lado a otro. Veremos por qué en un momento traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectaremos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay dos formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo o delta. Para ello conectamos terminales de V1 a W2 y de 1 a 2 y de W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionaremos la corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración estrella. En este método conectamos las terminales W22 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Cuando pasemos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases debido a sus diferencias de diseño. La cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente y veremos algunos cálculos. Para esto veamos la diferencia entre las configuraciones estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado a un triángulo con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un voltímetro para medir el voltaje entre dos fases cualquiera, tendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los dos extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Pensemos que cada bobina tiene una resistencia, ya que se trata de una corriente alterna de 20 ohms. Esto significa que obtendremos una lectura de corriente de bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios o 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente, será de 34,6 amperios. Obtendremos 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Esto es porque cada fase está conectada a dos bobinas. Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a 400 voltios. Medimos entre fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto estrella. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro. Con el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Esto es porque la fase no está directamente conectada a dos bobinas como en la configuración de triángulo. Un extremo de la bobina está conectada a una fase, pero el otro extremo está conectado al punto de partida, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases siempre está en sentido inverso. Podemos calcular dividiendo 400 voltios a la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios como el voltaje anterior, la corriente también lo será. Si aplicamos el mismo ejemplo de la bobina,
con una impedancia de 200 ohm, entonces 230 voltios dividido para 20 amperios dará igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. Así podemos ver que la configuración del triángulo de la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre las dos fases, pero la configuración de estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión del triángulo. Esto fue todo en cuanto a las configuraciones técnicas de los motores eléctricos trifásicos. Recuerden seguirnos para conocer más sobre este y otros temas. Publicaremos continuamente videos en nuestro canal de Group.com en YouTube.